Este hombre esposa a su mujer a la cama para revivir la llama de la pasión. Sin embargo, pronto sufre un ataque al corazón, dejándola atrapada a ella en una casa alejada de todo, aunque quizá no esté sola en el lugar. ¿Cómo terminará esta historia? Gerald y Jesse viajaban en auto para pasar el mejor fin de semana. Al ir en carretera escucharon en la radio que alguien había estado saqueando tumbas, aunque para ellos eso era lo de menos. Un perro bloqueaba el camino. Usando el claxon, Gerald lo apartó, por lo que siguieron hasta la casa, una linda residencia junto al mar alejada de todo. Aquí Gerald tomó una pastillita azul, mientras que Jesse comenzó a llamar al perro. Sabía que tenía hambre, así que tenía unos filetes para él. El canino rápidamente apareció, aunque al ver a Gerald acercarse terminó por huir. Gerald mencionó que eran filetes de $200. No debería dárselos al perro, aunque realmente no importaba. Era hora de la acción. Por esta razón, ambos entraron a la casa, aunque se les pasó un pequeño detalle: cerrar la puerta. Como sea, Jesse se puso una bata nueva para la ocasión, dejando la etiqueta sobre la repisa. Tras esto, Gerald la esposó. Era hora de su juego, aunque antes tomaría un poco de agua. Las pastillas lo ponían sediento. El hombre bebió un poco y puso el agua sobre la repisa. Ahora sí comenzaría la acción. La fantasía de él era ser una... Y aunque Jesse trató de seguirle el juego, pronto le pidió parar. Se sentía incómoda con eso y no le gustaba que dijera que era su papi. Gerald se molestó, habían ido específicamente para eso, a lo que Jesse respondió que había ido porque quería revivir la llama. No tenían pasión hacía meses, y al parecer solo cumpliendo su turbia fantasía tendrían de nuevo, pero realmente no estaba preparada para eso, así que debían resolver las cosas hablando, debía liberarla. Gerald se negó a hacerlo, en cambio se volvió a acercar, por lo menos hasta que Jesse lo mordió. El hombre entonces comenzó a decir que se habían equivocado, cuando de pronto... Como pudo, Jesse se lo quitó de encima. Estaba desesperada, su esposo acababa de sufrir un ataque y no podía hacer nada. Jess comenzó a gritarle, a llorar, pero pronto supo que era peor de lo que pensaba. Gerald estaba sangrando, por lo mismo gritó por ayuda, pero como habían dicho no había nadie en kilómetros. Las horas siguieron su curso. Jess se había cansado de gritar y estaba oscureciendo, cuando de pronto escuchó un extraño ruido. Al inicio pensó que quizá eran los cuidadores de la casa, pero resultó ser el perro de antes. Después de todo, habían dejado abierta la puerta. El canino seguía con hambre, así que al oler carne fresca no dudó en arrancar un pedazo. Jess pensó que el perro se comería a su esposo, cuando de pronto... Esto la alegró demasiado, aunque claro no duró mucho. Gerald seguía en el piso y ella había perdido la cabeza. Gerald comenzó a hacerle comentarios misóginos, al mismo tiempo que le decía tonta. Era obvio que había muerto. Aparte había gastado tiempo valioso gritando en lugar de tratar de escapar. Añadido a eso, le dijo lo obvio. Estaba delirando debido al shock emocional de la situación. Hablando con el Gerald imaginario, Jesse notó que debía hacer algo. Era evidente que nadie visitaría la casa en los próximos días. Al fin y al cabo, les habían dado el fin de semana libre a las mucamas para tener privacidad. Jesse entonces, con todas sus fuerzas, se liberó de una de las esposas y tras esto rompió la cabecera de la cama. Ahora era libre, o al menos eso imaginó, ya que la realidad era muy distinta. Las esposas estaban apretadas y los pilares de la cama eran bastante rígidos. Lo que sí trajo esta alucinación fue a otra versión de ella, quien le dijo que moriría si no se liberaba. Por lo mismo debía dejar de evadir el tema e ir a la acción, aunque no le sorprendía que evadiera las cosas. Desde los 12 años evadía algo. Alguien le había puesto las esposas mucho antes que Gerald. Gerald preguntó quién, aunque ella evadió totalmente el tema, intentando tomar su celular, algo que le resultó imposible. Minutos después, Jesse comenzó a sentirse sedienta, y por alguna razón Gerald le comentó de sus pastillas. Él las había comenzado a tomar porque ya no le funcionaba a su amiguito, aunque en cierta ocasión que la tomó a ella del cuello, no hubo falta usarlas. Ahí Jesse se preguntó con quién realmente se había casado, aunque eso no era lo importante. Su otra versión le hizo entender que debía agradecer que tomara las pastillas, ya que lo ponían bastante sediento, y gracias a eso había dejado un vaso con agua sobre la repisa. Al notar esto, ella inmediatamente comenzó a mover la repisa hasta que por fin tuvo el vaso en su mano. Solo había un problema, no alcanzaba a beber. Sin poder hacer nada, de nuevo puso el vaso en la repisa, aunque algo llamó su atención. El perro seguía alimentándose de su esposo, y si no se liberaba, ella también terminaría en su estómago. De pronto Gerald le hizo un comentario de la bata. Esto le hizo recordar que era nueva y la etiqueta estaba en la repisa. Sin pensarlo, la tomó para después enrollarla como una pajilla y finalmente beber, aunque procuró guardar un poco para después. Para este punto nuestra amiga estaba demasiado cansada, los ojos le pesaban y sin más se durmió. Por un rato todo estuvo tranquilo, aunque de pronto el perro comenzó a ladrar. Lo raro era que no estaba en la casa. Observando un poco, Jesse notó algo en la habitación. Sentía que alguien la observaba, y poco a poco una sombra se acercó. Un enorme hombre que le mostró algo. La chica al verlo cerró los ojos. No quería creer lo que veía. Gerald le comentó que algunas personas morían de miedo. Quizá eso le pasaría a ella. A fin de cuentas, el hombre de la luz de la luna estaba ahí. Tal vez era la muerte misma. Jess dijo que no era real, a lo que Gerald hizo una pregunta. Entonces,
entonces, ¿por qué se fue el perro? Esto alarmó a Jess, aunque al abrir los ojos, el hombre había desaparecido. Gerald entonces le dijo que quizá estaba debajo de la cama. Jess pensó lo mismo, cuando de pronto... Por suerte, solo era Gerald, quien por alguna razón la llamó Ratoncita. Molesta, Jessie le dijo que no le llamara así, para justo después quedarse dormida. No aguantaba el cansancio. Jess entonces comenzó a soñar con el pasado. Quien le decía Ratoncita era su padre, y cuando tenía 12 años ella junto con toda su familia visitó una casa junto al mar, algo similar a la situación actual. En esa época Jessie no se llevaba muy bien con su madre, y aunque toda la familia quería salir en bote para ver el eclipse que se acercaba, Jessie se quería quedar. Por esta situación sus padres discutieron. Su madre quería obligarla a ir, mientras que su padre la apoyaba para quedarse. Al final, la madre y los hermanos de Jessie se fueron en bote, mientras que ella se quedó con su padre a esperar el eclipse. Aquí, el hombre le dijo que parecía toda una mujer, aunque extrañaba cuando se sentaba en sus piernas. Por esto le propuso hacerlo para revivir los viejos tiempos. La niña inocentemente aceptó. El eclipse se acercaba cada vez más. Jessie observaba con un visor. Sin embargo, su padre comenzaba a actuar raro. Algo extraño pasaba. El eclipse seguía, y a punto de ponerse, el padre hizo algo grotesco. Digamos que jugó con su amiguito. Sin poder moverse, la chica sabía lo que pasaba, pero el hombre le dijo que solo siguiera mirando el eclipse. En ese momento Jessie despertó. No soportaba el dolor en sus muñecas, necesitaban circulación. Para mejorar esto, se movió un poco y tomó agua, aunque pronto notó algo. Gerald había comenzado a descomponerse. El Gerald imaginario entonces le reprochó que nunca le había contado lo del eclipse. Nunca le conté a nadie, respondió ella. En ese momento la otra Jessie interrumpió. Pero sabes que había un patrón. Gerald era mayor como tu padre, era abogado, justo como tu padre. Gerald te minimizaba. ¿Y qué hacía tu padre? Volviste a la dinámica que conocías. Jessie, nunca escapaste de aquella tarde del eclipse. Habías comenzado a menstruar y el hombre olió la sangre fresca, justo como el perro. No le importabas, aunque tampoco a Gerald. Sus llegadas tarde, llamadas misteriosas, viajes de fin de semana. Él te engañaba, pero tú seguías ahí. Jessie entonces habló de aquella tarde. Su padre no había abusado de ella, ni siquiera la había tocado. Solo había jugado con su amiguito, aunque eso no dejaba de ser grotesco, algo que le había dejado una marca. Su otra versión la interrumpió diciendo lo siguiente: eso no fue lo peor fue lo que te hizo en el dormitorio. Jessie respondió que solo había hablado con ella, aunque esa noche había soñado algo. Gerald entonces hizo una pregunta. ¿Un sueño como el hombre luz de luna? Porque era bastante real. Jess respondió que solo había sido una pesadilla. ¿Segura? ¿Y qué me dices de esa huella? Sabes que es real y vendrá de nuevo esta noche. Cuando mueras, pondrá tu anillo de bodas en su joyero. Harta Jess dijo que cerraría los ojos y ellos desaparecerían. Así lo hizo, algo que solo trajo más recuerdos. Después del eclipse, su padre había ido a su habitación diciendo lo siguiente: Ratoncita, lo siento, no te hice nada, pero lo que hice no fue correcto. Debemos decirle a mamá. Jessie se sentía avergonzada, no quería que nadie supiera. Su padre le dijo que era lo correcto, aunque al mismo tiempo hacía presión todo el tiempo, comentando que no se llevaba bien con su madre, y quizá contarle rompería a la familia. Jess no sabía qué hacer, pero el hombre continuó: tu madre sabrá que tú no tuviste la culpa. Quizás sí te culpe, aún así no fue tu culpa, tú y yo lo sabemos. Escuchar esto fue muy duro para ella, así que con lágrimas dijo que lo mejor era no decirle. Su padre entonces le hizo jurar que nunca le diría a nadie, ni a sus amigas, ni a novios, ni comentarlo entre ellos, algo que la chica aceptó, aunque por dentro estaba completamente destruida. Esa era una herida que jamás había cerrado, y ahora, de adulta, Jess se lamentaba más que nunca. Su padre entonces abandonó la habitación, razón por la que la chica se tiró en la cama, cuando de pronto Jess espantó al perro, aunque este la mordió, quería carne fresca. Ella de nuevo lo pateó, no obstante sabía que regresaría. Aún así se sentía muy cansada, y de nuevo cayó dormida, comenzando a soñar. Aquí su joven yo tenía puestas las esposas, un símbolo de que haciéndola callar, su padre se las había puesto por primera vez. Jess se disculpó con su pequeña yo, aunque la joven le dijo que no era eso lo que quería, debía recordar. Jess dijo que se hizo la valiente toda la infancia para cuidar de su hermanita, aunque su yo joven no hablaba de eso, tenía todo lo que necesitaba para liberarse de la cama, solo debía recordar. Verán, después de que su madre y hermanos regresaron, todos comenzaron a cenar. Aquí su madre preguntó cómo la había pasado con su padre, algo que tomó por sorpresa a Jess, quien terminó quebrando el vaso que sostenía. Esto le dio una idea: la sangre era muy resbaladiza, añadiendo que las muñecas tenían menos nervios que otras partes del cuerpo. Lo sabía por experiencia, esa era su única opción: o moría desangrada o esperaba que la acabaran el perro o el loco luz de luna. Al menos con la sangre tendría una oportunidad. Sin dudarlo, Jess quebró el vaso para después cortar.
Una vez hecho esto, empezó a intentar zafarse de las esposas, algo que no terminó nada bien. Una escena muy fuerte que ni siquiera pondré. Solo quiero que piensen en cuando le quitan la piel a un animal. Tras esto rápidamente movió la cama para así tomar su celular. Lamentablemente era iPhone y no tenía batería, por lo que desesperada se estiró hasta tomar la llave de las esposas. Finalmente era libre. Como imaginarán, el sangrado no se detenía, así que trató de detenerlo. Una vez hecho esto, intentó ir por las llaves del auto, aunque lamentablemente terminó por desmayarse. Segundos después despertó. El perro la mordía. Con las fuerzas que le quedaban, tomó las llaves y comenzó a caminar, aunque al final del pasillo se encontraba aquel peculiar hombre, el hombre luz de luna. Mientras avanzaba, Jessie solo repetía: solo estás hecho de luz de luna, no eres real, eres luz de luna, no eres real. Cuando lo tuvo enfrente notó que llevaba algunos huesos colgando y hasta parte su mano. Y temblando, nuestra amiga le dio su anillo de bodas. Jessie entonces, sin mirar atrás, se dirigió hacia el auto, lo encendió y comenzó a avanzar. Cada vez tenía menos energía, todo se volvió un eclipse para ella, y al mirar el retrovisor, el hombre estaba ahí, cuando de pronto... Por suerte se estrelló donde había personas, quienes la llevaron al hospital, y tiempo después estaba bien. Su mano nunca se recuperaría del todo, pero estaba avanzando, o al menos eso quería creer, ya que cada noche, justo antes de cerrar los ojos, sentía que el hombre luz de luna la visitaba, y eso sin duda la aterraba. No era su rostro lo que le quitaba el sueño, sino la intriga. A fin de cuentas, la policía nunca encontró su anillo de bodas en la casa. Aquel monstruo no había sido solo una alucinación. Pese a esto, gracias a él pudo superar su trauma. Las esposas de su padre habían sido el silencio, las de Gerald la comodidad, pero ahora finalmente podía hablarlo. Por eso creó una fundación para niños y niñas como ella, y a cada uno le contaba su historia para que supieran que no estaban solos, podían seguir adelante. 6 meses transcurrieron, y cierto día lo vio en el periódico. Su nombre era Raymond Joubert, y había sido capturado, un hombre que invadía criptas y robaba joyas de los cadáveres, o al menos eso hacía al principio, ya que pronto comenzó a acabar a personas para robar pedazos de sus cuerpos. Después comenzó con necrof, es decir, pasión con fallecidos, aunque siempre prefirió a los hombres. Jessie había tenido suerte de que Gerald estuviera ahí, si no, ella habría sido su juguete. Joubert padecía acromegalia, un agrandamiento de manos, pies y rostro, y el día que lo capturaron encontraron su casa llena de partes mutiladas. Había acabado con al menos 12 personas, incluida su hermana y esposo, a quienes llamaba papi y mami, pero por alguna extraña razón a Jessie la había dejado vivir. El monstruo era real, así que iría a verlo, porque las personas que debían protegerla de los monstruos terminaron convirtiéndose en ellos, y ella debía confrontarlo. En palabras de Jessie, solo así se acabaría el eclipse y el sol volvería a salir. El día entonces llegó. Dudando, nuestra amiga entró al juicio donde estaba el enorme hombre. El sujeto la vio, y de pronto... Tras esto comenzó a decir lo siguiente: no eres real, solo estás hecho de luz de luna, no eres real. Mientras lo contenían, Jess lo miró. Tenía la cara de su padre, de Gerald. La diferencia, ya no le podrían hacer daño, razón por la que le dijo: eres más pequeño de lo que recordaba. Y sin más, nuestra amiga se marchó. Con esto, su eclipse se acabó. Si quieres ver otra historia con un final impactante, te dejo las 4 en pantalla. Muchas gracias a todos por ver. Eso es todo. Bower fuera. Nos vemos en la próxima.